Los saludamos con el gusto de siempre aquí en su programa Salud, La Otra Dimensión, donde le recordamos como siempre que la otra dimensión es lo que usted hace o deja de hacer por su salud. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a ver un tema que es muy interesante. Por un lado, hablar de la adolescencia, una etapa muy difícil quizá, pero también es la que marca finalmente cuál puede ser el futuro de nuestra existencia y por supuesto los riesgos que esto conlleva en el caso de los muchachos. Y como padre usted de un adolescente, esto es muy importante que lo conozca el día de hoy, o también si son muchachos adolescentes, que conozcan esta información, porque a ellos hay que darles eso, mucha información para que tomen las mejores decisiones y que realmente las competencias que generamos a través de la educación, a través de los modelos o ejemplos que les planteamos dentro de la convivencia diaria de tipo social, de tipo académica incluso también, o a nivel incluso de los modelos que ellos observan a través de las televisión, de los medios de comunicación, de todo lo que actualmente tenemos en este tipo de tecnologías de la información y de la comunicación, pues lógicamente es muy importante que ellos tengan esos modelos adecuados para que tomen mejores decisiones y les disminuyamos al mínimo los riesgos que están enfrentándose. Hablar de la sexualidad es un tema, por supuesto, que le va a interesar mucho, porque también esto es algo que hay que hacerles ver a ellos cuál es la sexualidad, qué es, en qué consiste, cuáles son los riesgos. Y por supuesto con esto, esperar que tengan una vida saludable, pero también desde el punto de vista de la sexualidad, que tengan una vida con conocimiento, con información, para que realmente no cometan esos errores que a veces llegan a cometer durante esta etapa y que eso les permita aspirar a tener una mejor edad más adelante y por supuesto que tengan resueltos sus problemas, que finalmente es a lo que se van a ir enfrentando en el resto de sus vidas. Vamos a empezar pues con la primera diapositiva. Vamos a empezar hablando de lo que es la adolescencia en la sexualidad. Y vamos a comentar que la adolescencia es una etapa de crecimiento físico y emocional que plantea nuevos temas vinculados al cuidado de la salud. Muchas personas creen que la sexualidad es un sinónimo de relaciones sexuales o se refiere únicamente a la parte genital. Sin embargo, se trata de un concepto que es mucho más amplio. La sexualidad es un proceso dinámico y complejo que comienza cuando nacemos, se manifiesta de distintas maneras a lo largo de nuestras vidas e involucra también nuestros sentimientos, emociones y el proceso de conformación de nuestra identidad. La sexualidad tiene que ver con la forma de vestirse, de moverse, de expresarse y además también de relacionarse con los demás. El desarrollo sexual se evidencia en el plano emocional y en el plano físico también. En la parte emocional, vamos a encontrar que se ve por la aparición de nuevos intereses como ir a bailar, hacer deporte o pasar más tiempo con los amigos o amigas, pero también en la aparición de nuevos sentimientos y sensaciones físicas, tales como los primeros enamoramientos, ilusiones y por supuesto también desilusiones. En la parte física se va a manifestar por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como es el caso del vello púbico, la voz más grave en los varones y desarrollo de mamas y ensanchamiento de caderas en el caso de las mujeres, entre otros. Se acentúan las diferencias físicas entre los varones y las mujeres. Además, los genitales y otras partes del cuerpo aparecen más que antes como fuente importante de sensaciones placenteras. Vamos a ir a ver un video para que veamos algo más de la sexualidad y quédese, por supuesto, con nosotros para que siga viendo esta parte tan importante del ser humano en la adolescencia.
Bien, aquí con este video ojalá ahí tenga alguna explicación más adecuada acerca de lo que significa la sexualidad y sobre todo estos cambios que vamos viendo en los muchachos a medida que van avanzando en su adolescencia y que, como les decía, es muy importante que tengan esta información para que realmente, por un lado, sepan cuidarse, disfruten de la vida, de las diferentes etapas de la vida y además también, por supuesto, el hecho de que la disfruten la sexualidad, pero de una manera consciente, responsable y cuando es compartida, por supuesto, con el acuerdo de la persona con la que la comparten. Y bueno, antes que sigamos, mandamos un saludo a los alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna, el grupo cuarto C, que nos están viendo por ahí, y ojalá esta información sea de mucha importancia para ellos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, diciendo que la sexualidad no es distracción o actividad de medio tiempo, es una forma de ser, esto lo dijo Alexander Lowen. La verdadera sexualidad no es el simple acercamiento de los sexos, sino el trabajo creador del hombre y la maternidad de la mujer, eso lo dijo Gregorio Marañón. En la adolescencia es importante aprender nuevos cuidados y hábitos saludables. Hablar de salud sexual y reproductiva es hablar de lo siguiente. Por un lado, la capacidad de disfrutar de una vida sexual segura, responsable, placentera y libre de coerción o violencia. Es también la libertad para decidir si tiene o no relaciones sexuales. Es el poder de decidir si tienen hijos o no, cuántos y cuándo. Es también el derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Los cuidados durante el embarazo y el parto, también es importante esto como una parte fundamental de la sexualidad, la prevención del cáncer de mama, de cuello, de útero y de próstata, el tratamiento de la infertilidad, que también entra dentro de este tema importante. Es recomendable que al comenzar a transitar la pubertad, tanto los varones como las mujeres puedan tener una entrevista con un médico pediatra, un médico general, un médico clínico o un ginecólogo también, entre otros. En hospitales y centros de salud hay servicios de consejería en salud sexual y reproductiva, donde orientarse y acceder gratis a los distintos métodos de anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual son importantes en este programa. En la siguiente diapositiva, los y las adolescentes tienen derecho a la atención confidencial. Esto quiere decir que todo lo que hablen con el médico está protegido por el secreto profesional y nadie más puede saberlo. Siempre te tienen que atender, aunque no vayas con tus padres, y puede ir solo o sola o con quien la persona elija. La pubertad es el momento del despertar sexual y eso quiere decir que en la primera etapa de su adolescencia, su hijo o hija va a vivir ese despertar como ocurre con la propia adolescencia. No todos los niños o niñas la pasan a la misma edad, ni tampoco son todos iguales, cada uno tiene sus propias peculiaridades, unos son más cortos, otros son más problemáticos y otros empiezan antes o más tarde, pero en todos los casos es el momento en el que nuestros hijos van a vivir su despertar sexual. ¿Qué supone esto para ellos? Para los chicos y chicas es una etapa de profundos cambios, tanto físicos como emocionales y también sociales. Y muchos de estos cambios están provocados precisamente por la aparición de mayor interés sexual en sus vidas. ¿Qué supone para los padres y madres? La pubertad de los hijos suele ser un periodo complicado en la mayoría de las familias. Niños y niñas comienzan a apartarse de la unidad familiar, a adquirir independencia, a la vez que van creciendo hacia su madurez, y estos cambios también suponen, en muchos casos, un tiempo de desconcierto para los padres. A ello se une que sus hijos comienzan a reconocerse como seres sexuales y aquí la sexualidad cobra una gran importancia en la vida de los hijos. Algunos padres hacen como si no se dieran cuenta de ello, otros lo advierten sin problema, pero no saben bien qué hacer, cómo ayudar a sus hijos, si deben de hablarles o no, o qué explicarles en estas conversaciones. En la siguiente diapositiva, las etapas del despertar sexual, tenemos que en la primera etapa vienen los enamoramientos platónicos, además también es en qué consiste la sexualidad todavía, no ha irrumpido en la vida de los niños y las niñas, es la etapa en la que los chicos y chicas prepúberes o en el comienzo de la pubertad se enamoran perdida y platónicamente. ¿Cómo detectarla? Los niños y sobre todo las niñas se encaprichan de actores, cantantes o deportistas de modo platónico, pero con una gran intensidad, y también de adultos próximos a lo que admiran, generalmente solo en el aspecto físico. Es este momento cuando comienzan a colgar en sus cuartos fotos de esos personajes famosos. ¿Qué deben de hacer los padres? Deben de mantener con ellos una comunicación fluida, no reprocharles esos amores platónicos ni pretender que no tengan lugar. Se les va a pasar en un breve periodo.
En la segunda etapa encontramos lo que es el autoerotismo, y que consiste que en la mayoría de los casos los niños y niñas en la primera etapa de su adolescencia comienzan a tener deseos sexuales que satisfacen con el autoerotismo, con la exploración de sus propios cuerpos. ¿Cómo detectarla? Pues algunas señales inequívocas suelen ser el que pasan mucho más tiempo encerrados en el cuarto de baño o en su dormitorio, y en el caso de los chicos, las eyaculaciones pueden dejar manchas en la ropa de la cama. ¿Qué deben de hacer los padres? Lo primero que necesitan saber los padres es que la masturbación tiene ventajas para los adolescentes. También es importante que entiendan que las niñas y los niños tienen derecho a su propia intimidad. Es fundamental que a partir de esta etapa estén siempre dispuestos a hablar con sus hijos sobre sexualidad y que se aseguren de que los adolescentes tienen la información que necesitan para su edad. Hablar con ellos con naturalidad sobre la masturbación puede ser muy útil, sobre todo para las niñas y los niños que lo viven con una cierta sensación de culpabilidad que puede ser negativa para su desarrollo sexual posterior. En la tercera etapa encontramos el descubrimiento de los otros, y en este caso consiste en que chicas y chicos empiezan a sentir deseo sexual por algún amigo o amiga. Surgen también en este momento los primeros enamoramientos o emparejamientos, y qué es lo que observamos comúnmente. ¿Cómo detectarla? Pues habitualmente los adolescentes nos dejan muchas pistas cuando a alguien les gusta. Escriben su nombre, tienen su foto, están aún más distraídos o distraídas y se ocupan mucho más de su higiene personal y también de su aspecto. ¿Qué deben de hacer los padres? Como esta es la etapa previa a que los adolescentes se hagan sexualmente activos con otros adolescentes, los padres deben de asegurarse de que tienen información fiable y adecuada sobre cómo pueden evitar enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, los embarazos no deseados. Pero también es importante que en la educación sexual que se les transmita haya información sobre lo que son los actos sexuales, sobre la necesidad de respetar a la pareja y sus deseos, y sobre el componente emocional de las relaciones sexuales. Muchos adolescentes además no tienen claro cuándo quieren comenzar a ser sexualmente activos. Una relación franca y sana con sus padres en la que puedan hablar de esos temas hace que sea mucho más fácil el poderlos guiar. La siguiente diapositiva, en la cuarta etapa, que es el inicio de la vida sexual activa. ¿En qué consiste? Los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales, y en la mayoría de las sociedades la edad media actual para estas primeras relaciones sexuales está entre los 16 y los 17 años. ¿Cómo detectarla? Si el adolescente no tiene una buena comunicación con sus padres en lo que los temas sobre sexualidad están presentes, va a ser imposible para estos saber cuándo su hijo o hija comienzan a tener relaciones sexuales. No solo eso, si no existe esa comunicación, los padres no podrán estar seguros de si su hijo o hija tiene sexo seguro, por lo que en ocasiones los padres descubren que sus hijos o hijas son sexualmente activos de una manera muy negativa, porque se contagian de una enfermedad de transmisión sexual o bien incluso porque llegan a quedar embarazadas. En la siguiente diapositiva, ¿qué deben de hacer los padres? Como en las etapas anteriores, lo importante es estar disponibles para ellos, ocuparse de si la información sobre sexualidad que manejan es correcta y saludable, y en caso de que no lo sea, aportarles la información que necesiten. También es conveniente que conozcan a las parejas de sus hijos. Es conveniente seguir los siguientes consejos para poder ayudar a los adolescentes a disfrutar de su sexualidad con responsabilidad, para lo cual les puedo recomendar lo siguiente. En primer lugar, conocer cambios, esto es muy importante, identificar etapas de los cambios que van teniendo, elaborar conceptos sobre los temas, dar ejemplos también acerca de lo que sucede o puede suceder o debe suceder, encontrar respuestas e investigar de todo este tipo de temas de la sexualidad. En la siguiente diapositiva, la vida diaria con los adolescentes muchas veces es complicada. No son ya niños, pero aún no son adultos. Tienen cambios de humor casi continuos, a menudo les cuesta centrarse, están desmotivados, se rebelan contra sus padres y sus maestros, o de pronto son los hijos más cariñosos del mundo que buscan apoyo y protección. Todo ello unido hace que a veces no sepamos cómo tratarlos. Para mantener un equilibrio y una línea de comportamiento con ellos, sin demasiadas oscilaciones, es importante entender lo que es la adolescencia, y para que ellos se centren, es bueno ofrecerles referentes que les sirvan de ejemplo o de modelo o de información necesaria. Una magnífica forma de hacerlo es darles información sobre otros adolescentes. La mayoría de los chicos buscan sin cesar a alguien a quien imitar. Hay veces que en esa búsqueda encuentran modelos indeseables o inadecuados.
Una fórmula para combatir esa posibilidad que conozcan a otros adolescentes que han sido capaces de grandes hazañas a su edad. Eso les hará reflexionar, les aportará modelos a seguir y puede ser que tengan mayor confianza en sí mismos, por supuesto. Para empezar a ofrecerles estos modelos a tus hijos, aquí le podemos dar algunos nombres de adolescentes que han protagonizado grandes hazañas antes de alcanzar su madurez. Es seguro que en la lista pueden encontrar algunos que le pueden interesar a su hijo, proporcionarles información sobre estos personajes concretos, buscar libros que hablen de ellos, películas, o animar a los adolescentes a que los busquen ellos mismos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno. Alejandro fue rey de Macedonia hace más de 2400 años. Su reinado solo duró 13 años, pero en esos años consiguió cambiar la cultura del Mediterráneo y hacer un gran número de conquistas. Cuando Alejandro llegó al trono, no había salido aún totalmente de la adolescencia, ya que no había cumplido siquiera los 20 años. Ana Frank, entre 1942 y 1944, Ana tuvo que vivir en un escondrijo oculto de una vieja fábrica de Ámsterdam para huir de los nazis. Ahí Ana, que cuando llegó tenía 12 años, escribió un diario que más tarde se publicó con el título de El diario de Ana Frank y que documenta con una enorme inteligencia aquel encierro. Ana fue detenida por los nazis en 1944 y enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió en 1945. María Gaetana Agnesi fue una importante matemática y lingüista italiana del siglo XVIII. Ya durante su adolescencia, la joven destacó por su dominio de las lenguas y por su maestría en las matemáticas, en una época además en la que las mujeres tenían grandes dificultades para acceder a la educación. Carl Friedrich Gauss es uno de los más importantes matemáticos de la historia. Hizo sus primeros descubrimientos durante su adolescencia. La gran obra de su vida, Disquisiciones aritméticas, la completó cuando tenía 21 años de edad. James Joyce es uno de los escritores más grandes del siglo XX. Joyce, que era irlandés, escribió su primer poema conocido, 9 años, una de sus mejores obras y que tiene tintes autobiográficos y que se llama precisamente Retrato del artista adolescente. Sophie Germain fue una matemática francesa que vivió entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y a pesar de las dificultades que tenían las mujeres de su época, Sophie decidió convertirse en matemática y desde los 13 años fue autodidacta. Ella sola aprendió cuando ya no pudo continuar con sus estudios, se disfrazó de hombre para poder acceder a la universidad porque las mujeres lo tenían prohibido. El caso de Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. Vivió en el siglo XVIII y fue un niño prodigio. Compuso su primera oratoria a los 9 años y la primera sinfonía a los 12 años. Estos ejemplos o estos modelos nos enseñan cómo les podemos de alguna manera transmitir a los adolescentes este tipo de información para que ellos también a su vez busquen tener un modelaje adecuado. En ocasiones cometemos el grave error como adultos de querer comparar nuestra adolescencia, nuestras vivencias, nuestras reglas de su tiempo con las reglas que hoy en día ellos viven y con la forma tan diferente que hoy en día ellos también conviven y viven sus día con día. Por eso la importancia que entendamos que hay que buscarles modelos que hablen de las capacidades que pueden tener desde niños, incluso ahora adolescentes, y que con esto pueden lograr transitar esta etapa en las mejores condiciones y, por supuesto, aquí incluir a la sexualidad como una cualidad que tiene como ser humano, pero que tiene que aprender a manejarla con respeto, con responsabilidad y compartirla con quien también así lo desee con ellos. Y esto, bueno, habla de la importancia pues de la sexualidad desde el punto de vista de la información que tenemos que darle a los muchachos y además también el hecho de que los padres también tengan alguna referencia acerca de cómo pueden o deben de tratar este tipo de temas. El objetivo, no hay que perderlo de vista, es que tengan una buena salud los muchachos, en este caso que tengan una sexualidad informada y bien manejada y por lo tanto evitar esos problemas que hoy en la actualidad estamos viendo de muchos embarazos deseados, muchos adolescentes con embarazos de alto riesgo a consecuencia de este tipo de conductas por la falta de información adecuada y por lo tanto además también evitarles este tipo de infecciones tan severas como puede ser el caso del VIH-Sida o incluso otras enfermedades también de transmisión sexual. Entonces nosotros simplemente le damos la información y usted es el que decide qué es lo que debe hacer o no con ella. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana.